Hoy no sé si de pronto vamos a tener un punto o contrapunto de pronto. Posiblemente, quién Pero sabe. estamos proponiendo más bien una suerte de conversatorio, una mesa de diálogo con representantes de tres empresas encuestadoras que evidentemente tienen estudios que nos van a acercar a la realidad que ha vivido el país en este año 2019, un año que por cierto ha sido muy conflictivo y que se agudizó esa conflictividad casi finalizando el año, en el último trimestre, en el mes de octubre. Una conflictividad que curiosamente se amplió como cascada, ¿no? A toda América Latina, porque ciertamente sucedió así. Ecuador comenzó un estallido social que hasta ahora no para en América Latina y digo, insisto, curiosamente en todo el mundo, porque a partir de aquello, en todas partes del mundo se han podido observar levantamientos sociales realmente poderosos. Como es ya prácticamente fin de año, estamos ya en esta época de balances. Nos van a acompañar el día de hoy Giovanni Mejía, representante de la encuestadora Eureka. Eurek. Eurek, así es, ¿no? Eurek no. Eurek no, como está en No. inglés no puedo decirlo, no hablé inglés. Francis Romero, representante de la encuestadora CLIC, y Carlos Andrade, que está por llegar, que es representante de la encuestadora Clima Social. Les saludamos a nuestros amigos, hemos conversado ya con ellos en algunas oportunidades y nos integramos a esta mesa de diálogo conjuntamente con Liceña Espinal. Señores, buenos días. Gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. Y bueno, vamos a comenzar con la pregunta general, digamos, ¿no? ¿Cómo despide el Ecuador este 2019? ¿Con qué estado de ánimo la gente despide este 2019? Francis. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros quienes hacemos clic un honor estar siempre en esta prestigiosa radio. El estado de ánimo de los ecuatorianos a finalizar el año es totalmente negativo. Predomina la inseguridad, la preocupación, la angustia y el pesimismo. Estos sentimientos llegan en el mes de diciembre a tener el 73% de apoyo estadístico. ¿Contra qué? Contra apenas un 27% que se divide en esperanzado, optimista, confiado y seguro. Pero vemos que 7 de cada 10 ecuatorianos tiene el estado de ánimo en el piso, en el suelo. La inseguridad, la preocupación, la angustia y el pesimismo son el pan de cada día en diciembre del 2019 para los ecuatorianos. Giovanni. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes a nombre de Eureka Now. Respecto del estudio que nosotros hicimos a inicios de este mes de diciembre, en las primeras semanas, lastimosamente, toca decirlo, el ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, siente un pesimismo que yo nunca he visto. Yo llevo 20 años haciendo este tipo de estudios de sociales. Nunca he visto un indicador como este. El 94% de la gente dice que el Ecuador en este momento está igual de mal que el año pasado o peor que el año pasado. El 94%. Terrible. 94%. Es decir, 9,5 ecuatorianos de No 10. hay gente que diga Qué cosa. estamos bien, uno que otro de pronto está ahí. Pero ese no es el indicador que a mí más me preocupa o me asusta, sino más bien es cuando le preguntamos ¿y cómo ves el futuro? ¿Cómo te ves el siguiente año? Igual el 85% dice el Ecuador va a seguir mal o peor de lo que estamos en este momento. Entonces hay un estado de ánimo bastante resquebrajado, muy oscuro, y esto obedece a que varios de los problemas que el ciudadano venía planteando durante al menos todo este año, por ejemplo el tema de la inseguridad, uno que es muy fuerte y le pega durísimo a la familia, que es la falta de empleo, el no tener dinero en las manos para suplir las principales necesidades. No ha visto mejoras respecto de eso, más bien cada vez ese indicador crece. Nosotros en la última medición que hicimos en octubre, voy a tomar mejor la de agosto porque la de octubre está un poco ruidosa con las protestas que hubieron y eso.
Pero en agosto la falta de empleo más o menos se bordeaba alrededor del 58% de nuestros indicadores. En esta medición está sobre el 60%. O sea, más desempleo. Sí, y claro, y eso va agudizando, es una percepción de incertidumbre de ahora qué hago, por dónde voy, y lo malo es que no hay una figura que nos diga más o menos esto va a ser, esto va a pasar, y eso nos dicen los ciudadanos. Ahora, el comportamiento ciudadano ciertamente se refleja sobre la base de la atención de sus necesidades fundamentales, ¿no? Empleo, seguridad, no sé, salud, educación. Pero algo está pasando a nivel institucional, y es por eso, me imagino yo, y eso quiero preguntarles, que el ciudadano reacciona también de esta manera, porque no hay confianza entonces en las instituciones del Estado. ¿Qué podríamos hablar sobre esto para ir concatenando los análisis? A ver, es clarísima la pésima situación que vive el país del día de hoy. Hay muchos factores, entre esos la falta de liderazgo, la falta de decisiones, la falta de acciones que permitan a los ecuatorianos levantar el ánimo. Nosotros hicimos en este mes de diciembre una pregunta con justo temas que son de la vida diaria del ecuatoriano. Es, en su familia, por falta de recursos, no se puede alimentar adecuadamente. El 47% dice que sí. El 47% de los ecuatorianos no puede alimentarse adecuadamente. Le preguntamos, ¿no puede acceder a servicios de salud adecuados? Crece al 53%. El 53% de los ecuatorianos no puede acceder a salud adecuada. Le preguntamos si no pueden adquirir prendas de vestir y zapatos con la frecuencia que deberían. Aquí es 50%. 1 de cada 2 ecuatorianos no puede adquirir con la frecuencia que requiere, que necesita prendas de vestir y zapatos. No puede realizar actividad deportiva porque tiene que trabajar en exceso. Aquí baja un poco al 46%, pero 46% es muy alto el porcentaje. En el barrio donde vive, se siente menospreciado por no tener más dinero. Ahí vemos que sí, solo el 24%. El 75% de la población no siente que hay una discriminación por no tener los recursos suficientes. Luego le preguntamos, ¿los miembros de su familia en edad de estudiar no pueden acceder a establecimientos de calidad por el alto costo? 55% de los ecuatorianos. ¿Tienen que restringir sus movilizaciones por falta de recursos para pagar el transporte? 58% de los ecuatorianos. ¿Con qué le reemplazan? Caminando. ¿Se siente denigrado porque considera que el transporte público que puede pagar es de mala calidad? Sí, el 62% de los ecuatorianos. No tenemos y lo que usamos es de mala calidad. Este es un pequeño resumen de lo que vive día a día el ecuatoriano. Y vemos que en el mediano, en el corto o en el largo plazo no va a cambiar la percepción que tienen los ecuatorianos con relación a su situación. Pero esto le agrava más cuando le preguntamos cómo califica la situación del país. Vemos que 8 de cada 10 ecuatorianos la califica negativa y 7 de cada 10 ecuatorianos califica que la situación va a ser peor a futuro, que es más o menos los datos que mencionó Giovanni. Podemos concluir claramente que hoy el país vive, si bien tuvimos un episodio gravísimo en el mes de octubre, este es el resultado y yo creo que va a ser un fenómeno de estudio a nivel latinoamericano y a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora protestamos de esa manera? ¿Y por qué estamos protestando? Cuando en Chile, que se supone que es una de las economías que está llegando al primer mundo, tiene la guerra que han mantenido social, la explosión. Esto es un fenómeno social que tenemos que analizar, que tenemos que entender, pero nace de la crisis económica, nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida que tiene el ecuatoriano. Ese es el punto de inicio. Hoy día el ecuatoriano, su calidad de vida es peor que la que tuvo en años anteriores. Y la mala noticia es que creen que a futuro no va a mejorar. Giovanni, usted también, de los estudios que usted ha realizado en EuroNow,
tiene un escenario tan desolador como el que nos pinta Francis. Realmente es desolador, permítame. Sí, en relación a las cifras que les había mencionado hace un momento, pues es desalentador, ¿no? Es desalentador en realidad. Imagínate que 9 de cada 10, por redondearlo al más bajo, ¿no? 9 de cada 10 personas que te encuentras en la calle, porque esto es de tratarlo con la gente de la calle, pues, Así ¿no? es. Te digan, mira, no tengo esperanza para el siguiente año, va a estar peor o igual de mal que estoy en este momento. No ven una salida, no ven que las cosas vayan a estar bien. Entonces, ¿cómo tú puedes con ese estado de ánimo sacar adelante al país? ¿No es cierto? A la propia familia. Poner el hombro, claro, desde tu familia, poner el hombro para salir adelante con tu familia, salir adelante con tu país. Yo solo sumaría un tema que tiene que ver con el 60%, ¿no? 6 de cada 10 ciudadanos a los que nosotros entrevistamos nos dicen que no saben qué rumbo está tomando el país. No saben para dónde vamos, qué vamos a hacer. Porque nosotros cuando vamos a hacer las encuestas, a mí me gusta mucho salir con mi equipo y la gente suele ponerse a conversar cuando a veces, luego de que hacemos la entrevista, se ponen a conversar y dicen, pero ya hemos visto este tipo de encuestas, ya hemos dicho que nos falta empleo, que nos falta seguridad, que no hay dinero que alcance para... y no pasa nada. Nadie hace nada, nadie dice nada. Se explotan protestas acá en el Ecuador. Hay un tema súper importante que nosotros lo publicamos en octubre, a finales de octubre de este año, donde inclusive la gente ya no cree en los medios de comunicación. Porque decían, cuando hicimos este estudio, nos decían, pero publicarán esto. Nosotros tenemos todos nuestros estudios colgados en nuestra página web para que cualquier persona los pueda usar si así lo quisiera. Dicen porque cuando hubieron las protestas acá, no era lo que se veía en las calles. Por eso digo que cuando tú sales a conversar con el ciudadano de la calle, con el que está yéndose a su trabajo, está esperando en la parada del bus, la situación es diferente. Tú los miras a los ojos y te lo dicen con angustia. No sé para dónde va a ir el país. Para sorpresa nuestra, bueno, no tan sorpresa en realidad, que haya explotado esto en Chile, pues confirma el que las cosas que se hacen, el modelo que se aplica para incentivar a la economía no es el más adecuado. O sea, no hay que estar con la venda en los ojos para darse cuenta de eso. Tampoco todo está mal. O sea, Chile ha logrado, por poner solo un ejemplo, ha logrado salir adelante con muchas cosas y muy bien. Sí es un ejemplo en muchas cosas, pero no en todo. Entonces es una verdad a medias. Tampoco es que es la lumbrera. Se decía una semana antes, se decía que era todo un ejemplo. Una semana después estaba hecho un caos, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros veamos esa figura de liderazgo. Y bueno, para un poquito acotar este tema, nosotros medimos la situación, la percepción de la situación del país en una escala de 0 a 10 la medimos. 0 es pésima y 10 es muy buena, porque así nos califican siempre. ¿No es cierto? Si un niño saca 5 en el examen, pierde. A ver, queremos saber el país de 0 a 10 cuánto saca. Y resulta que el 48% saca menos de 4. O sea, ya perdimos el año. Claro. Sí, claro. Menos de 4. Si yo cojo las calificaciones con las que pasaría el año, 7, 8, 9 o 10. Todos reprobados. 7%. O sea, 7%. Solo el 7% Solo pasa el año. 7% me dijo el país tiene una calificación 7, 8, 9, 10. Es más, 0% le dio una calificación de 9 o de 10. Caramba. Mira, qué interesantes estas cifras. Y yo solo quería acotar a los señores que hay un estudio de Sedatos cerrado en el 27 de noviembre de este año que tiene cifras
parecidas a las que ustedes Parecidas, manejan. sí. La situación actual del país, el 85% de los ecuatorianos, según CEDATOS, al 27 de noviembre de este año, considera que la situación del país va por mal camino y solo un 9.8% considera que va por buen camino. Es terrible, Es decir, desolador. hay una coincidencia esta vez hay una coincidencia real sea, entre tienen todas las cifras encuestadoras. cercanas. Lamentablemente, Gracias. la crisis que vive el país, nadie la puede negar. Los ecuatorianos la sufrimos y la vivimos todos los días. Pero en tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades. Ujú. Es feo solo dar Solo dar las malas noticias. No hay buenas noticias hoy día. Es que no hay. Lamentablemente, Lamentablemente, sí. Vemos los medios de comunicación y solo recibimos malas noticias. En el hogar, que era la única fuente de noticias buenas, vemos que incluso hoy día, en ese segmento, la percepción es mala. ¿Por qué? Nosotros hasta el mes de septiembre, Ya. cuando hacíamos la pregunta de cómo califica su situación personal, siempre salía positivo, siempre sobre el 70, 65, 70% de la población decía que su situación personal, económica y familiar era positiva. Lamentablemente las cosas cambiaron y hoy 75% dice que su situación personal es negativa. Vemos claramente que el estado de ánimo, la situación del país, ya pasa factura a la situación personal. Pero como les dije, no es bueno solo dar malas noticias. Hablemos también de otros temas que a nosotros nos gusta investigar, porque siempre estamos preguntando de todo. En este mes quisimos ver qué piensan, por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres. ¿Okay? Los ricos, ¿por qué son ricos? El 33% de los ecuatorianos dice que es por esfuerzo y trabajo propio. Tenemos un 30% que dice por corrupción. Tenemos un 30% adicional que dice por herencias y apenas un 8% por suerte. Ujú. ¿Ya? Entonces tenemos clarísimo que es por esfuerzo y trabajo, por corrupción, un la sensación de tercio, la gente, ya. por herencias y por suerte. Ujú. ¿Por qué los pobres son pobres? Claro. Falta de oportunidades para el 44% de los entrevistados, falta de preparación para un 38%, vagos un 13% y mala suerte un 5%. Sí. Pero en conclusión vemos que es falta de oportunidades y Claro, preparación evidentemente. las que limitan que la gente salga de la pobreza. Giovanni, Ahora, dale, sí, dale, dale. yo quería consultar si la gente responsabiliza de esta situación, de este estado de ánimo pesimista, de la situación personal, de la situación del país, a alguien en especial Sí. o alguna Ah, sí, ya situación mismo, en especial. Sí, el principal responsable de esta situación es el gobierno, bueno, así lo verbalizan, el gobierno o el presidente. Ya, y si sumamos las dos respuestas, más o menos estamos alrededor del 70% de personas que responsabilizan. Pero también hay otros responsables, ¿no? Por ejemplo, hay un 48% que le echa la culpa al correísmo, porque dice que este es un problema que venimos heredando del anterior gobierno y está complicado salir de esa situación. Sin embargo, creo que la gente es muy inteligente y se da cuenta. Claro, nos O han sea, venido puede haber martillando eso habido desde un hace 2 años y problema medio. antes, sí, pero bueno, ya que estamos haciendo ahora para solucionar ese Ujú. problema, y como les decía anteriormente, la gente cree que no se hace nada, en realidad no ven que se esté haciendo nada y así lo están tomando. Yo solo sumaría un dato. Nosotros estamos cerrando un estudio sobre la percepción y el estado de ánimo, pero ya en particular con el sentimiento navideño. Eso lo hacemos nosotros todos los años y siempre era un indicador típico que la mayoría de la gente salía en época de Navidad a visitar a sus familiares, a sus papás, salían hacia allá. Resulta que ahora eso se cambió. La gran mayoría, casi el 60%, se va a quedar en la casa. Al contrario, claro, eso da razón porque la gente siente que ya no puede gastar más. Claro, no tiene hay pago. Y No hay se está ajustando un poco en relación a lo que está viviendo en este momento, ¿no? Inclusive el tema de obsequios, muchos dicen, mira, no van a ser grandes obsequios,
van a tener mucha cabida los obsequios pequeños, este tema de los caramelos, los dulces para los niños, tal vez salir a comer algo afuera de la casa, pero hasta ahí va a llegar el tema, ¿no? No era como antes en realidad era súper interesante porque se veía como la gente decía que se iban a ir de viaje, inclusive algunos decían que salían de vacaciones a la playa, claro, o a una hostería, sí. Pero ahora van a pasar en la casa, van a pasar en la casa, ¿no? Y eso un poco hace ver cómo está la situación económica. Ese es un buen indicador. Hay una cosa que quiero consultarles, también para que nos ayuden si es que hay datos estadísticos. La gente le está dando un tirón de orejas al régimen, sin duda, le está llamando la atención. El régimen está planteándose seguir con un modelo económico que al parecer obedece a un recetario, porque las medidas van a seguir, están poniéndose en vigencia algunas y en el próximo año van a seguir en esa misma línea. ¿Está oyendo o no el régimen, digo yo, sobre la base de lo que responde la gente, ese tirón de orejas, ese llamado de atención? Porque se podría observar entonces en lo que piensa la gente de los propios mandatarios y de las instituciones. Vuelvo a insistir en esto, en las instituciones del Estado, porque hay un deterioro pero brutal. No hay ecuatoriano que confíe, o hay muy poquísimos ecuatorianos que confíen en las instituciones del Estado en general. Analicemos ese tema, Este año ha sido un año negativo en todos los aspectos. Uno de los más graves es que el ecuatoriano dejó de creer en las instituciones. Ya no hay instituciones que el ecuatoriano confíe. Cuando hace 3 meses nosotros hicimos cuál es la institución pública de mayor credibilidad, sobresalieron apenas 2, que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Después, todas las instituciones estaban entre el 8 y el 20% de confianza. No es nada. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 de cada 10 ecuatorianos desconfía de las instituciones públicas. No, yo empecé diciéndoles que el país tiene un problema de falta de alguien que tome decisiones. El ecuatoriano a lo largo de la historia ha demostrado que le gusta que haya una persona que tome las decisiones. Hoy día no hay quien tome decisiones. Se ve claramente que hay una acefalía en cuanto a la solución y a la conducción del país. Hoy día el nivel de credibilidad que tiene el presidente de la República tiene 14% de credibilidad. ¿Qué quiere decir eso? 8,5 ecuatorianos que le oyen no le creen, no creen en lo que él dice. Eso es gravísimo. Él ha venido, en septiembre tenía 18, ha venido bajando, en octubre con la crisis tuvo 14, noviembre 15, algo se recupera en noviembre, y en diciembre, que es un mes esperanzador, en un mes en que uno se olvida, principalmente en Quito, tenemos las fiestas de Quito, o sea, tenemos distractores que hacen que, bien o mal, siempre suban la calificación a los principales líderes. Vemos que en este año no es así. En este año se agrava la calificación que le dan al presidente en cuanto a la gestión. Imagínense cómo califican la gestión de Lenín Moreno como presidente. 84% de ecuatorianos califica de mala. Y como les dije, solo creen cuando él da discursos o cuando él habla, solo el 14%, 86% de los ecuatorianos no creen en el presidente de la República. Estos, si no son datos que se puedan llamar un tirón de oreja, ya es un grito de, sí, ya haga algo. O sea, las cosas no pueden seguir como están. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuáles son las acciones que tiene que implementar? Para eso tiene ministros, para eso se le eligió, para que él solucione los problemas del país. No es de esperar a ver qué va a pasar. Él es el que tiene que tomar las acciones para que el país pueda salir adelante. Caso contrario, vamos a seguir en esta crisis que ya va 4 años. El ecuatoriano ha vivido una crisis grave durante 4 años y cada vez es peor. Hoy la crisis del desempleo es la más grave que hemos tenido en más de 14 años. Así mismo es. Imagínense, solo para terminar este dato, nosotros preguntamos todos los meses, en el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito?
Imagínense que hoy día el 54% de los ecuatorianos dice que sí. Es un reflejo de lo que está pasando. Giovanni, las cifras suyas en cuanto a la valoración de la gestión presidencial. Sí, a ver, yo voy a topar un tema que es un poco sensible, pero hay que toparlo. Nosotros siempre venimos midiendo la confianza que tienen los ciudadanos respecto de las instituciones. Como bien lo decía Francis, las que mejor desempeño tienen son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, son las que mejor tienen, pero no quiere decir que tampoco estén del todo bien. Como les decía, nosotros lo medimos como un indicador que va de 0 a 10. Una escala natural para una persona, calificar. ¿no? Para calificar. Y fíjense que las Fuerzas Armadas, siendo la institución que tiene mejor confianza, solo llega a un 26% de confianza, es decir, un 26% de ciudadanos le dan una calificación de 7, 8, 9 o 10. Solo 26%. A las Fuerzas Armadas. Hay que verlo así. Tenaz. Y este análisis es después de octubre. Claro, esto es de diciembre. Mira, ellos también se vieron afectados después de la crisis de octubre, su imagen como tal. Claro, el 26% les da esa calificación, 7, 8, 9, 10, en una escala de 0 a 10. ¿Cuántos ciudadanos le dan una calificación de 3 o menos? A ver, ¿cuántos? 0, 1, 2 o 3, ¿no? 0, 1, 2 o 3. El 51%. Wow. Siendo la mejor institución, ahora voy a ver la peor. ¿Cuál es la peor calificada? Es la Asamblea Nacional. Y el 84% le da una calificación de 0, 1, 2 o 3. 84, 8 de cada 10 personas no confían en lo que está haciendo la Asamblea. Y así podemos ir revisando. Revisemos, el resto, por favor. ¿no? Por ejemplo, si tomo a la Policía Nacional. A ver. El 55% le da una calificación de 0, 1, 2 o 3. O sea, reprobada la policía. Reprobada también. Sí. Es decir, ¿qué pasa con la Fiscalía, con la Justicia? La Fiscalía, el 16% tiene una calificación de 7, 8, 9 o 10, el 16% le da. Y el 67% le da una calificación de 0, 1, 2 o 3. 67%. O sea, tiene bombero, como decimos. Ya. Esa es una calificación natural, una escala natural, así nos califican en la escuela, en las instituciones educativas. ¿Por qué no vamos a poder calificar a nuestras autoridades, a nuestras instituciones Está así? Bien, claro. ¿Tiene la Contraloría? Sí, tenemos. A ver, por favor. Contraloría General del Estado. Polémica. 71% de gente que le da calificación 0, 1, 2 o 3. Perdió el año también. Están perdiendo el año muchas instituciones. Ahora, yéndonos ya a la gestión del presidente, ¿cómo califica la gestión del presidente Lenín Moreno? En esa misma escala. En la misma escala de 0 a 10. Voy a ser un poco más inquisidor acá. Ya. Voy a poner la calificación 0. El 29% le da 0. Ya. Es sí, un a la gestión. Alto. A ver, alto. Siga, ¿Estamos? por favor. Si sumo las calificaciones 0, 1, 2 o 3, tenemos 57%. Ya, para la gestión. Si sumamos las calificaciones buenas, digamos, ¿qué porcentaje de gente le dio una calificación 7, 8, 9 o 10? El 12% apenas. Wow. ¿Estamos? Entonces, o sea, este es un llamado de atención. Tenemos que ver las cosas como son. Si yo solo le pregunto al ciudadano, y en Latinoamérica somos así, somos muy condescendientes con la gente. Yo le pregunto, ¿qué tan bien está el presidente? ¿Sí o no? ¿Está bueno o malo? La mayoría va a decir, sí, está bueno. Más o menos. Ya, está bueno. Pero si yo le pongo a calificar como nos califican a nosotros, ahí están los resultados. Y tenemos que medirnos de esa manera. Todas las instituciones. Las instituciones del Estado no generan la confianza que uno creyera que el ciudadano está sintiendo. Hay que trabajar sobre eso. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones seguramente hacen un muy buen trabajo, pero no están inspirando esa confianza que el ciudadano debería sentir en sus instituciones. Y hay que trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante ver tal y como... Una pregunta, ¿y tienes algo sobre los medios de comunicación? ¿Cómo califican a los medios de comunicación?
Dame un Porque, segundo, tengo que abrir el archivo, porque pero eso sí me parece a tenemos. mí muy importante, porque Sí, si alguien perdió en las jornadas de octubre, a mí me parece que fueron los grandes medios o las grandes corporaciones de medios de comunicación. No sé si tú, Francis. A ver, de nuestros análisis, lo que pasó en octubre hizo que perdamos todos los ecuatorianos, todos perdimos. Quienes lograron consolidarse fue el movimiento indígena. A raíz de octubre aparece un nuevo actor importantísimo, y por una razón: las protestas se dan para evitar el aumento en el precio de los combustibles. Quienes lograron que se evite el aumento del precio de los combustibles fueron el movimiento indígena. Los ecuatorianos le agradecen al movimiento indígena el haber evitado que los precios de la gasolina suban. ¿Por qué? Porque sube el precio de la gasolina, muchos dicen que no sube nada. No, se dispara todo. Todos tienen la historia. idea, en la encuesta que nosotros hicimos, 80% de los ecuatorianos decía que sube la gasolina y sube todo. Es decir, la crisis que ya viene de 4 años se va a hacer mucho más grave si es que hubiera pasado eso. Hay economistas que dicen que lo lógico, lo racional, era permitir que se elimine el subsidio, que se tenía que transparentar ya la economía del país. Sí, pero hay momentos y momentos. Hoy no es el momento para tomar ese tipo de medidas. Cuando un país está en crisis, lo que dicen los grandes economistas es: el gobierno es el que tiene que generar inversión, el gobierno es el que tiene que generar confianza para que los ecuatorianos empiecen a ellos también a invertir y a sacar adelante al país de la crisis. Hoy vemos todo lo contrario, se contrae la inversión pública, no hay inversión privada. ¿Cómo vamos a salir de la crisis en la que estamos? Tenemos que, obviamente, esperar que el gobierno abra los ojos y vea y entienda que la crisis no es un cuento, la crisis es real. Hoy, como vemos de los números, 8 de cada 10 en mi encuesta, 9 de cada 10 en la encuesta de Eureka, están mal, o hacen algo, o simplemente las cosas van a ser mucho más graves el próximo año. Difícil. Y el próximo año es un año mucho más difícil que más el que complejo. viene. Porque es un año electoral. Más complejo. Dependemos de muchas más acciones que van a pasar alrededor del país. Y lo más grave es un año electoral. Es un año que muchas de las decisiones que se tienen que tomar no se van a tomar por miedo a tener rechazo popular. Y eso es lo más grave que le puede pasar al país en estos momentos. Sin duda, Francis. Más adelante topamos precisamente el ámbito electoral. Vamos con los datos de Giovanni, que nos iba a dar sobre los medios de comunicación. Sí, a ver, tenemos el siguiente dato, ¿no? Esto fue una sugerencia que nosotros tuvimos justo cuando estábamos en medio de las protestas. Entonces, muchas empresas tuvimos que cerrar. Yo, en lo personal, tuve que cerrar porque no voy a salir a hacer encuestas y poner en riesgo a mi equipo mientras sucedían esas cosas. Pero una sugerencia de medir qué tanta confianza, qué tanta credibilidad específicamente sentían los ciudadanos respecto del muchas gracias, respecto de los medios de televisión, ¿no? A ver. Lo medimos en escala de 0 a 10 igual, y resulta que el 46% dijo 0 en credibilidad. ¿Cero? Para la televisión. Sí, 46%. A ver, tenga la bondad de repetir ese dato. Incrédulo estás. Para que oigan, porque por favor. ¿Cuánto cree en la información transmitida por los medios de televisión nacional durante las protestas? Esto lo medimos luego de las protestas, ¿no? El 46% dijo 0 en una escala de 0 a 10. ¿Ya? 61% dijo 0, 1, 2 o 3 en credibilidad. Ni siquiera el 5, ya perdieron el año también. Sí. Entonces, o sea, el ciudadano se da cuenta. Y yo estoy poniendo la calificación 0, 1, 2, 3, porque si sumo hasta el 6, donde todavía no pasamos el año, eso se va a sumar, ¿no? ¿Cuántos sí creen en ¿Cuántos creen, por favor? El 16% le dio una calificación de 7, 8, 9 o 10.
Ahora, había un fenómeno de la parte digital. ¿Cuánto creen en la información transmitida por los medios digitales? Ajá. ¿Ya? A ver. El 17% dijo que no le creía, 0, 1, 2 o 3, 17%. Y un 41% dijo que sí le creía, 7, 8, 9 o 10. Wow. Qué datos para interesantes. ¿Sí? El ciudadano se está dando cuenta, Confirman. se está modernizando, ya tiene otros medios de información por los cuales llegar, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en nuestra página web, no es que hagamos un montón de publicidad, pero tenemos un montón de visitas a ver estos resultados, porque están ahí. Están para que cualquiera los pueda consultar, y si quieren que les enviemos el informe, pues con mucho gusto. Tenga la bondad de enviarnos nosotros el informe para estar remarcando hasta antes que se termine el año. Respecto del movimiento indígena. A ver, después de la pausa, por favor, sí. Ya. Ahí entramos en ese análisis justamente con Francis también, el tema del movimiento indígena, que me parece muy importante. Hacemos la pausa, amigas y amigos, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ven a la Hueca Fest y descubre la identidad gastronómica de Pichincha. Pico por aquí, pico por allá. Estas delicias de Pichincha es darle gustito a mi paladar con esa rica fritada, un locrito. ¡Ay, no pueden faltar los exquisitos quimbolitos! Del 19 al 20 de diciembre, de 8 a 16 horas, en la Plaza de la República. Hueca Fest. Atención, no apto para golosos. Fin de espacio publicitario. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú. Sí, me importas tú, me importa nuestra gente, me importa Pichincha. A mí me importa una provincia productiva. Me importa una Pichincha. Me importa una Pichincha digna y solidaria. Me importa Pichincha. Informe semanal del gobierno de la provincia. Escúchanos este y todos los sábados a partir de las 10 horas a través de la señal de Universal. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú. Somos generadores de información. Punto Noticias. 8:39 minutos. ¿Qué datos para interesantes, amigas y amigos, que estamos recibiendo de nuestros dos invitados? Giovanni Mejía de Eureka New. Eureka New. Y de Francis Romero de Qué datos interesantes. Entremos en este tema del movimiento indígena, que a mí me parece que es supremamente interesante. Estuvo acá el representante de Clima Social y le hice una entrevista, y él justamente señalaba que el movimiento indígena pasa a ser un movimiento protagonista en términos políticos. Cuando le preguntaban si es que elegirían un presidente indígena, el 70% decía que sí. El 70% de la población decía que sí, que elegirían un movimiento indígena. Bueno, eso es de la referencia de Clima Social. ¿Qué es lo que tienen ustedes sobre este tema? Que me parece que es muy interesante como para que la gente lo analice. Giovanni, vamos con Giovanni. Ya. Respecto de las protestas que fueron encabezadas por el movimiento indígena, igual en la misma escala de 0 a 10, ¿qué tan de acuerdo está con las protestas encabezadas por el movimiento indígena? El 50% nos dio una calificación de 7, 8, 9 o 10. Bien. 50%. Es decir, ahí sí podemos ver que había un poco de sí a favor, no a favor, pero podemos ver también que solo, entre comillas, el 29% estaba en contra de las protestas. Le dio una calificación de 0, 1, 2 o 3. Ya. Bueno, si el resto se mantuvo de manera neutro. ¿No es cierto? Y ahora, respecto de qué tan probable es que le dé el voto a una persona del movimiento indígena, déjame por favor si me das un minuto. Claro que sí, hasta mientras que Francis argumente también sobre eso. Encantado. Bueno, con relación al movimiento indígena, nosotros le hicimos una pregunta ¿apoya usted las marchas del movimiento indígena?
y el 68% de los ecuatorianos apoyaron las marchas, 72% en Guayaquil, 65% en Quito. Preguntábamos si es que hubieron infiltrados en las marchas, que es importante determinar. Sí. La mayoría de los ecuatorianos, en un 78%, dicen que sí hubieron infiltrados, pero se apoyaron las marchas. Con relación a la pregunta que mencionaste, si votarían por un indígena para presidente del Ecuador, en la encuesta que nosotros hicimos en el mes de noviembre, el 73% de los ecuatorianos mencionó que sí votaría por un indígena. 73%. Hoy los índices de la imagen de Jaime Vargas, que es la cara visible del movimiento indígena hoy día, están sobre el 40%. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pasan a ser un actor importantísimo para las próximas elecciones, que obviamente parten con un estado de ánimo negativo, como mencionaron, perdiendo el año la mayoría de las instituciones, y el próximo año va a ser difícil. Los candidatos van a tener que empezar a generar credibilidad. Hoy, más que nunca, si las instituciones públicas están desprestigiadas, los políticos son los más despreciados. Los ecuatorianos hoy día no creemos en los políticos. Por eso, la mayoría de analistas y gente que piensa qué va a pasar en el país, muchos dicen va a aparecer un outsider. El outsider puede ser el movimiento indígena. ¿Qué va a pasar en el próximo año? Obviamente va a depender de las acciones y de las condiciones en las que evolucione la situación económica del país y de las propuestas que hagan los candidatos. Yo espero que no se concentren en quién da más casas o quién da más empleo. En la oferta demagógica. Exactamente, sino quién logre realmente entender la crisis que tiene el país y logre dar soluciones claras a estos puntos. De demagogia hemos aprendido en este año, en estos 2 años, pero tremendamente. Giovanni. A ver, Giovanni. Nosotros hicimos el ejercicio de preguntar qué tan probable es que vote por diferentes figuras, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo, qué tan probable, de 0 a 10, igual, 0 nada probable, 10 es totalmente probable. ¿Qué tan probable es que vote por una mujer? Y el 20% nos dijo que no, que es poco probable. O sea, 0, 1, 2 o 3. Ajá. Por un empresario, el 40%, poco probable. Por un indígena, el 53%, poco probable. Bastante. 53% poco probable. Por un político de carrera, el 56% poco probable. Votar por y así vamos. Ahora, ¿qué tan probable es votar por una mujer? 53% dijo 7, 8, 9, 10, es decir, bastante probable. 36% por un empresario y 27% por un indígena, 7, 8, 9 o 10, ¿no? Si nosotros tomamos esa base, pues tenemos el dato de qué tanta intención de voto tienen algunas de las figuras ya. Pero ahí entonces la mujer está arriba. Las mayores opciones, ¿no es cierto? Una mejor calificación, digamos. Si tomo las palabras de Francis, el mejor outsider que puede haber en este momento es una mujer. Y justo por eso en la reforma electoral le pusieron para el 2025 el binomio hombre-mujer. Ahí está. Que alguna mujer aparezca en la paleta. A ver, quiero darles un dato que nosotros preguntamos en este mes de diciembre. A ver, en noviembre nosotros preguntamos si es que votarían por una mujer. 79% menciona que sí votaría por una mujer para presidente del país. Por un indígena, como les mencioné, el 73%. Por un homosexual, apenas un 36%, y por un ateo, apenas el 31%. Pero este mes, para reforzar eso, preguntamos a los ecuatorianos, ¿qué es mejor para el Ecuador? ¿Una mujer presidente o un hombre presidente? Mujer presidente, 44%, hombre presidente, 56%. Todavía existe una mayoría por el hombre, pero esta mayoría se da en Guayaquil. En Guayaquil es abismal la diferencia. En Guayaquil, 30% una mujer presidente. En Guayaquil, un hombre presidente, 70%. Claro. En Quito es al revés. En Quito prefieren una mujer presidente
con el 58%, a un hombre presidente con el 43%. A ver, Giovanni. Yo quisiera hacer acá un zoom, o más bien una precisión acá. A ver. Lo que nosotros entendemos es que la figura que menor rechazo está teniendo en este momento, al menos de las que nosotros medimos, es la de una mujer. El que solo el 20% diga, si te dicen 3 o menos, es decir, definitivamente no voto por una mujer, ya, ¿no es cierto? Pero tienes otro 80% que te da el chance. Es, digamos, que la figura que menor rechazo está teniendo en este momento. Es, digamos, que una figura más limpia, menos contaminada, porque hombres, presidentes, gobernantes ya han habido un montón, de todas las carreras, de todas las líneas políticas. Inclusive, cuando le preguntamos a un político de carrera, ya el 56% lo rechaza de plano. Es más, un 31% dice nunca votaría por un político de carrera. Entonces, eso quiere decir que la mujer tiene cabida en este momento para lanzarse y postularse a competir por la presidencia. De pronto, en la mujer está el outsider. Sí. Porque también coinciden ambas encuestadoras, ¿no? Por una mujer votarían un buen porcentaje. Los ecuatorianos en este momento están desilusionados, decepcionados, incrédulos. La imagen de una mujer no es mal vista. Es refrescante. Es refrescante. Exacto. Pero ya cuando se ponen hombres, ya es difícil realmente que consiga un voto. Siendo ya se pone ahí, digamos, la situación un poco más complicada. Ya se pone complicada. Ajá. Nosotros hacemos una pregunta, porque ya empezamos en la parte electoral. Sí. Todos los meses preguntamos, es una pregunta abierta. Es decir, y les preguntamos, ¿quién va a ganar las próximas elecciones presidenciales? Hay que entender bien la pregunta. ¿Quién va a ganar? Independientemente de quién es su preferido, por quién va a votar, afiliado a qué partido es, no. ¿Quién va a ganar? Como tengo aquí en el comparativo, es reiterativo que la percepción de quién va a ganar las próximas elecciones es Jaime Nebot. ¿Okay? Le sigue Rafael Correa o el candidato de Rafael Correa, Guillermo Lasso y Jaime Vargas. Estos son los cuatro que tienen más de 16% de apoyo en las encuestas que nosotros hemos venido haciendo. Pero los porcentajes no son tan altos, ¿eh? 16%, no. 13%. A ver, Jaime Nebot en diciembre tiene 24%. Rafael Correa es del mes más bajo que ha tenido de los últimos 4. Rafael Correa o el candidato tiene 9. Esta es espontánea, no es inducida, ¿no? Guillermo Lasso tiene 21%. Y Jaime Vargas tiene 17%. ¿Okay? Vemos que están clarísimos Nebot, Lasso, Vargas y digamos serían Rafael los protagonistas Correa eventualmente y el candidato de Rafael Correa. Del análisis que tenemos ahora, en esas 4 corrientes se va a definir quién va a ser el próximo presidente de la República. A ver, Giovanni, si es que tenemos algo. A ver, nosotros preguntamos igual de manera abierta quiénes son las figuras, los mejores candidatos para presidente. No tengo ahorita el archivo, pero comenzaron allí a salir nombres fuertemente, como el de Leonidas Issa, el de Jaime Vargas y el de Yacu, ¿no? Con porcentajes más o menos que estaban alrededor del 5, 6, 7%. Y evidentemente coincido igual con Francis, está a la cabeza Jaime Nebot y luego le sigue Rafael Correa o el candidato de Rafael Correa también, igualmente. Luego nosotros con eso hicimos un ejercicio de medir qué tan probable es que vote por Jaime Nebot si él se lanzaría de candidato a presidente, de 0 a 10 igual. Un 54% dijo nada probable, 0, no votaría. Si sumamos 0, 1, 2 o 3, 65% no votarían por Jaime Nebot. Quienes sí votarían, el 25%, 7, 8, 9 o 10 en probabilidad de votar por Jaime Nebot, que es el más fuerte. Luego le sigue Leonidas Issa, le sigue, el 68% no votaría por él, le da una calificación de 0, 1, 2 o 3. Es más, 55% le dan calificación 0 a Leonidas Issa, pero un 21% dice que sí votaría, le da una calificación 7, 8, 9 o 10, votarían por Issa.
Yacu y Vargas están un poco más abajo en ese sentido. ¿Quién sigue? Le sigue Otto. Otto no digo su apellido porque yo puedo. Ya, el 76% dice que no votaría por él, el 13% dice que sí votaría, luego le sigue Guillermo Lasso, 73% dice que no votaría por él, 12% dice que sí votaría por él. Pusimos a un candidato del correísmo, a Javier Lasso, 83% no votaría por él, 10% sí votaría por él, ¿no? Tomando igual los extremos de la escala de 0 a 10, como les mencionaba. Así están las Interesante. cosas. A ver, Francis, ¿qué más tenemos por A ver, ahí? la primera pregunta que les mencioné es la espontánea, en la que uno les dice quién va a ganar, la percepción que tiene el entrevistado. Luego ya les damos una papeleta. En la papeleta pusimos de candidatos en el mes de diciembre a Jaime Nebot, a Guillermo Lasso, a Jaime Vargas, a candidato de Correa y a Otto. Sonnenholzner, como... Ok, entre estos tenemos los siguientes resultados. Nebot tiene la mayor intención de voto con el 27%, le sigue Guillermo Lasso con el 20%, Jaime Vargas 18%, candidato de Correa tiene 15% y Otto tiene 8%. Ninguno de ellos en 11%. Pero las cosas cambian entre Quito y Guayaquil. En Guayaquil la diferencia es mucho mayor para Jaime Nebot. Ahí tiene un 38% de intención de voto. En Quito, quien tiene mayor intención de voto en este momento, con el 25%, es Jaime Vargas y Guillermo Lasso. Estas son las... Con esto, ¿Qué complicado está? Con esto arranca el año electoral que vamos a tener. Obviamente hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, Guillermo Lasso tiene ya, ha venido de candidato. Tiene un largo recorrido y ya tiene una experiencia. Él sabe qué errores son los que no tiene que cometer. Entonces, hoy día yo creo que no le están tomando mucho en cuenta, pero Guillermo Lasso se está consolidando. Poco a poco nosotros hemos visto cómo en nuestras encuestas él ha venido creciendo. Vemos que hoy día ya tiene 21% y él el mes anterior tenía 15%. Inclusive y el mes anterior en Quito tiene mucho más apoyo y mucho más voto que Jaime Nebot. Jaime Nebot obviamente es uno de los principales líderes que tiene el país a nivel nacional, es el principal, es el quienes los ecuatorianos consideran que es el que podría llegar a ser presidente. Tenemos el movimiento indígena que vemos que se consolida, como mencionó Giovanni. En las encuestas cuando se hace abiertamente sale Yacu Pérez, sale Leonidas Issa, pero cuando ya le concentramos en Jaime Nebot, vemos que llega casi al 20% de intención de voto. Eso es muy bueno. Y obviamente el correísmo representado por un candidato, sea Javier Lasso o cualquier otro, que tiene una muy buena intención de voto. ¿Algo más para acotar sobre este tema? Nosotros tenemos una metodología para medir intención de voto que no contempla indecisos. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo estadístico que nos ayuda a medir qué nivel de indecisión en realidad tiene la persona. Porque en realidad cuando alguien dice ¿por quién votarías? Por este, tienden a decidirse ya por uno, ¿no? Teniendo en cuenta un poco ese antecedente, nosotros medimos la intención de voto, y lo enfatizo porque siempre nos dicen cuál es el nivel de indecisión. En realidad ya lo medimos y está dentro de la intención de voto. El primer candidato es Leonidas Issa, que tiene el 21.4% de intención de voto. Luego le sigue Jaime Nebot con 20.5% de intención de voto. Le sigue Javier Lasso del correísmo con 11.7% y luego está Guillermo Lasso con el 10.9%. También está el vicepresidente Otto con el 10.3%. Y así están otros más abajo con menores porcentajes. Hicimos el ejercicio de segunda vuelta, poniéndolos a Leonidas Issa con Jaime Nebot, y tenemos que Jaime Nebot ganaría, ¿no es cierto?, en esta simulación con 46.6% y Leonidas Issa tendría el 39.1%, nulo blanco 14.3%. Vean ustedes,
Bueno, son datos Pero realmente eso interesantes, ¿no? yo Indicadores quería inter- preguntarles, Nos acabó sí, el sí, sí, tiempo, si esto acaso. demuestra que en todo caso el presidente de la República es la persona, digamos, que mejor vista por la gente de todo el gobierno. Porque Claro, si porque- lo consideran sí. como candidato, En claro. nuestra encuesta, de Claro. todos los ministros, de todos quienes están alrededor del gobierno, incluso que el propio presidente, el Está de el mejor Otto. imagen es Otto. Ajá. Otto en este Mira. mes tiene un nivel de imagen positiva del 32%. Es interesante, ¿no? Es importante mencionar antes de terminar que los escenarios podrían cambiar. Desde luego. En una segunda vuelta, en las simulaciones que nosotros hemos hecho, ningún candidato le gana a Nebot en segunda vuelta. Ujú. ¿Qué va a pasar? Habrá segunda vuelta. Eso Bueno. es lo que hay que. Y de hay pronto que aparece el preguntarse. outsider y les borra del mapa toditos. Así es. Porque Pero- es pero- incierto, el panorama es incierto. Hoy día es incierto, hoy día el ecuatoriano todavía no tiene Sí, el sí, chip sin de duda. elecciones, hoy día es más lo que se oye, lo que se escucha, y básicamente el voto que se da hoy día es en rechazo a algo. Ajá. Entonces, Nebot obviamente es el que está generando algo de esperanza, el que vota por Correa, por el candidato de Correa, es rechazo directo al gobierno, sin duda. y vemos que los candidatos, el candidato que podría ser del gobierno, que es Otto, que es el que mejor imagen tiene, apenas llega al 7% de intención de voto. Correcto, terminamos entonces este interesantísimo diálogo. Nos dejan pero cifras muy importantes para el análisis de todos ustedes, mis queridos amigas y amigos. Gracias a Giovanni Mejía, representante de la encuestadora. Look Now. Y lo demás. Y Francis Romero, representante de la encuestadora Click Research, que nos han acompañado esta mañana de viernes, de fin de semana, aquí en la primera emisión de Punto Noticias. Les agradecemos, señores, por Gracias su a presencia en ustedes. nuestros estudios, y a ustedes, amigos, también por su gentil sintonía. Que disfruten del resto del día y del fin de semana. Un feliz año a nuestros amigos. Muchas porque ya nos gracias. hacemos de ver. Y a ustedes, amigas y amigos, hasta el próximo día lunes en Punto Noticias.